La teoría de la evolución y el desarrollo espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿existe una evolución espiritual paralela a la evolución biológica? ¿O es compatible la teoría darwiniana con la idea de que el ser humano tiene un propósito superior? ¿O es la espiritualidad una función emergente de la complejidad cerebral? Quédate atento, porque has llegado a tu espacio favorito, tu canal, Vidas en Abundancia. La teoría de la evolución y el desarrollo espiritual son conceptos que provienen de ámbitos diferentes, la ciencia y la espiritualidad, respectivamente, pero muchos pensadores contemporáneos han intentado integrarlos para entender el crecimiento humano desde una perspectiva más amplia. La teoría de la evolución fue propuesta por Charles Darwin en su obra El origen de las especies, 1859. Esta teoría explica cómo todas las formas de vida en la Tierra han cambiado con el tiempo, dando lugar a la diversidad de especies que conocemos hoy. Uno de los pilares de la teoría es la selección natural, que funciona de la siguiente forma. 1. Variabilidad natural. Dentro de una misma especie, los individuos nacen con características ligeramente diferentes entre sí. Estas diferencias pueden ser físicas, como el color del pelaje, o funcionales, como resistencia a una enfermedad, lucha por la supervivencia. Los recursos en la naturaleza, alimento, espacio, pareja, etc., son limitados. Por lo tanto, los individuos compiten entre sí para sobrevivir y reproducirse. 2. Supervivencia del más apto. Aquellos individuos cuyas características les dan una ventaja para sobrevivir y reproducirse, tienen más probabilidades de dejar descendencia, lo que favorece la continuidad de ciertas características específicas de dicha especie. 3. Transmisión genética. Las características útiles se transmiten a las siguientes generaciones a través de los genes, lo que favorece la continuidad de ciertas características específicas de dicha especie. 4. Adaptación al entorno. Con el tiempo, esas características beneficiosas se vuelven comunes en la especie, lo que permite que esté mejor adaptada a su entorno. Al lograr la adaptabilidad a su entorno, las especies se adaptan al ecosistema y, a su vez, adecúan el entorno de manera que éste contribuya a la protección y preservación de cada individuo y especie de dicho ecosistema. Cuando los individuos que tienen ventajas adaptativas sobreviven y se reproducen, pasan sus genes a sus crías. Este proceso, generación tras generación, modifica lentamente a la población, pudiendo dar lugar incluso a nuevas especies. Con los avances en la biología, hoy sabemos que estas características se heredan a través del ADN, lo que ha confirmado científicamente muchos aspectos de la teoría de Darwin. Validación de la teoría científica. Es bueno resaltar que, aunque se llama teoría, en ciencia ese término no significa una suposición, sino una explicación basada en pruebas. La teoría de la evolución ha sido respaldada por una enorme cantidad de evidencias. Por ejemplo, fósiles que muestran cambios progresivos, comparación genética entre especies, observaciones directas de evolución en laboratorio y en la naturaleza, como bacterias que desarrollan resistencia a antibióticos. La teoría de la evolución no habla de un diseño espiritual ni de propósitos místicos. Se centra en procesos naturales, físicos y medibles, como la genética, el ambiente y el tiempo. Es una de las bases más sólidas de la biología moderna. Ahora, sobre el desarrollo espiritual, esto hace referencia al crecimiento del ser humano en términos de conciencia, compasión, sabiduría y propósito. Se asocia con tradiciones religiosas, filosofías orientales y nuevas corrientes de espiritualidad. Busca conectar al individuo con una dimensión superior o trascendente. No es medible de forma empírica, pero es vivido de manera subjetiva e interior. Teoría científica de la evolución, también conocida como darwinismo, se basa en la naturaleza biológica y material de los seres vivos. El fundador de esta teoría es Charles Darwin. Su enfoque principal son los cambios físicos y genéticos en los seres vivos.
El mecanismo detrás de esta teoría incluye la selección natural y las mutaciones genéticas. La meta es la adaptación y la supervivencia de las especies. Las evidencias que respaldan esta teoría incluyen fósiles, genética, observación directa y biología molecular. La escala de tiempo abarca millones de años. El resultado es la diversidad de especies y la evolución física. Este es un proceso natural, que no tiene conciencia ni dirección espiritual. Por otro lado, tenemos el desarrollo o evolución espiritual. Este se centra en la naturaleza interior, consciente y trascendental del ser humano. Su origen se encuentra en tradiciones espirituales y filosóficas como el hinduismo, budismo, cristianismo místico, esoterismo, nueva era, entre otras. El enfoque aquí es el crecimiento de la conciencia, del alma o del yo interior. Los mecanismos incluyen prácticas como la meditación, introspección, oración, servicio a los demás, karma y reencarnación. La meta es alcanzar sabiduría, liberación, iluminación, unión con lo divino o realización del ser. Las evidencias de este desarrollo son experiencias personales, enseñanzas tradicionales, textos sagrados, intuición y fenómenos trascendentales. La escala de tiempo puede abarcar una vida o múltiples reencarnaciones, dependiendo de la tradición. El resultado es paz interior, compasión, conexión con lo divino y transformación de la conciencia. Este es un proceso consciente, intencional, y muchas veces interpretado como guiado por una inteligencia superior o propósito cósmico. La teoría científica de la evolución explica que, hace millones de años, los primeros primates comenzaron a desarrollar habilidades como caminar erguidos, usar herramientas y comunicarse. Con el tiempo, surgieron especies como el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, y más tarde el Homo sapiens, nuestra especie actual. La evolución fue posible gracias a la selección natural, es decir, los individuos con características más adaptativas sobrevivían y reproducían esas características. El desarrollo del cerebro, el lenguaje, la cultura y la cooperación social fueron claves para la evolución humana. En resumen, la evolución humana fue un proceso físico y neurológico que permitió el pensamiento complejo, el arte, la moral y la espiritualidad. Aunque la ciencia no considera la espiritualidad como parte del proceso evolutivo, muchos filósofos, pensadores y corrientes espirituales sostienen que la conciencia emergente, a medida que el ser humano evolucionó biológicamente, también desarrolló una conciencia más profunda de sí mismo y del mundo. El autoconocimiento, el cuestionamiento sobre la vida, la muerte y el universo surgieron con el pensamiento abstracto, nacimiento de la espiritualidad. Las primeras manifestaciones espirituales, como enterramientos rituales, tótems y símbolos, aparecen con el Homo sapiens. Esto sugiere que el desarrollo espiritual emergió como una extensión del desarrollo mental y social, la espiritualidad como evolución interna. Algunas corrientes afirman que así como el cuerpo humano evolucionó, la conciencia también evoluciona hacia estados más elevados. Esto se ve reflejado en el paso de creencias primitivas a religiones organizadas y luego a enfoques filosóficos o místicos más universales. La evolución espiritual busca trascender lo material, desarrollar compasión, sabiduría y conexión con lo trascendente. Evolución biológica, evolución espiritual. La evolución biológica y la evolución espiritual comprenden el desarrollo del cuerpo y del cerebro, lo cual a su vez comprende el desarrollo de la conciencia y del alma, herramientas, lenguaje, sociedad, símbolos, religiones, meditación, sobrevivir y adaptarse, comprender el propósito, trascender el ego, competencia por recursos, cooperación, altruismo, compasión. En conclusión, a medida que el ser humano se desarrolla física y mentalmente, también lo hace su capacidad espiritual. La espiritualidad podría entenderse como una forma de evolución interior, que no reemplaza a la evolución científica, sino que la complementa desde otro nivel de experiencia. Aunque provienen de campos diferentes, algunas corrientes modernas han buscado unir la evolución biológica con la evolución de la conciencia, proponiendo que la evolución no es solo física, sino también mental, emocional y espiritual. El ser humano ha pasado de sobrevivir como especie, a preguntarse por el sentido de la vida y su propósito. El desarrollo espiritual puede verse como una fase superior de la evolución humana,
donde el individuo se vuelve más consciente, empático y conectado con el todo. Filósofos como Teilhard de Chardin, teólogo y paleontólogo, hablaron de un punto omega, una etapa futura donde la humanidad alcanzaría un estado de unidad espiritual y conciencia colectiva. Ken Wilber propone un modelo integral de evolución, donde se combinan cuerpo, mente, espíritu, cultura y sistemas sociales. En su enfoque, la evolución incluye tanto lo externo, tecnología, ciencia, y como lo interno, espiritualidad, ética. La evolución no tiene por qué limitarse a lo biológico. Muchas personas ven la búsqueda espiritual como una continuación natural del desarrollo humano, donde se evoluciona no solo para vivir mejor, sino para vivir con mayor conciencia. Mi estimado amigo, hasta aquí el video de hoy. Recuerda dejarnos tus pensamientos en la caja de los comentarios. Que la luz del Ser Supremo ilumine siempre tu camino. Mi nombre es Patricio y este es tu canal. Vidas en Abundancia. Hasta el próximo video.